Faltan 15 minutos para el mediodía. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo, como les habíamos adelantado, al diputado por Maldonado, diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. Una vez más, bienvenido, Antonini. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias Marcelo por la invitación. Saludar a la audiencia y ahora que también a la audiencia no solo de Maldonado, sino de Montevideo Sí, también. señor, desde siempre fue así. Siempre estuvimos Sí, en Montevideo, bueno, siempre estuvimos saliendo por el Canal 21 de Montecable, que muchos no le dan bolilla, pero realmente estamos saliendo en vivo en Montevideo y eso no es poca cosa. Antonini, bueno, varios temas para hablar. Usted ha manifestado su preocupación por la situación del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, se ha reunido con los funcionarios, se ha reunido con los usuarios. Compareció en el Parlamento el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y bueno, y otras autoridades. ¿Qué le pareció la comparecencia? ¿Hubo algo sustantivo? ¿Quedó satisfecho? Uno de los grandes temores es la falta de medicamentos y Cipriani dijo, garantizamos que los medicamentos están, que no van a faltar. Yo escuché a la diputada Cristina Lustenberg decir, la falta de medicamentos en los hospitales es grave. Como que parecería que tenemos dos versiones opuestas de la misma situación. sí, bueno, usted sabe que normalmente soy una persona muy respetuosa, y, pero a veces hay cosas que caen por el peso. Mire, de lo que diga Cipriani, si el doctor Cipriani me dice buenas noches, salgo afuera a ver si hay sol o hay luna, porque no le creo absolutamente nada. Y eso no es un capricho, es porque constantemente Cipriani ha faltado a la verdad, constantemente. Y con relación a Maldonado, muchísimo. Pero en todos lados, porque en definitiva, quien dijo que había problema con los medicamentos fue él. Después se desdijo. En el Parlamento se llegó a decir que en realidad no es que faltaran, es que capaz que estaban, pero no los encontraban, estaban en otro lugar. Mire que el disparate fue grande. Pero para centrarnos un poco en lo que fue. De las preguntas que hizo la diputada que hizo el llamado, la diputada Lucía Echeverry, no contestaron absolutamente ninguna de las preguntas. Este, tuvimos una... Escuchamos aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de forma continua entre Salinas y Cipriani, se alternaron para contarnos. Salinas nos contó los planes de vacunación del COVID. Mire, creo que lo único que faltó que nos dijeran era el nombre de las vacunadoras, de cada vacunadora de todo el país. Cipriani nos contó que puso un aire acondicionado en el hospital de Tomás Gómez Soro, que habían 3 lamparitas nuevas en Río Branco. Yo qué sé, nos pasearon por ahí, pero de lo que se preguntó no se contestó absolutamente nada. La falta de medicamentos no es un problema que instale nadie, es un problema que está instalado en los usuarios, que van y no encuentran los medicamentos. Porque miren que no están encontrando los medicamentos, en todo el país, no en Maldonado. No medicamentos de alto costo, no están encontrando, no están faltando los antibióticos genéricos, los analgésicos, la medicación para los hipertensos, los inhaladores para los gurises que tienen asma. A ver, las cosas elementales están faltando en todo el país. Eh, no se puede decir que está todo controlado y no pasa nada, o llegar a decir, como dijo un diputado del Partido Colorado, los medicamentos están, lo que pasa es que capaz que están por ahí, no los encuentran. De los disparates no se vuelve. La gente sabe lo que está pasando y lo que está sufriendo. No hay medicamentos, hay faltante de medicamentos. Eso es una realidad, pero también hay faltante de, de especialistas. No acá, en todo el país. Ahora, los medicamentos, diputado, Sí. después o sea, con lo que usted investigó, más lo que se dijo en el Parlamento, más la información que obra en su poder como parlamentario, los medicamentos están faltando. ¿Por qué? Porque se están comprando mal, porque se está distribuyendo mal, porque se están entregando muchos a unos pocos y la gran mayoría queda sin medicamentos. ¿Cuál es la razón Mire, para que no haya la razón de medicamentos? los problemas que tenemos en Maldonado y los que tenemos en todo el país tienen dos grandes cimientos. Después de ahí, los problemas se complican. Pero el primer problema es una pésima gestión, y el segundo es el recorte presupuestal, que es de lo que no hablamos, o no se habla, o no se instala. Es cuando se votó el presupuesto del 2020, que es el presupuesto quinquenal,
en ese presupuesto ACE tuvo un recorte. Recordemos, el gobierno eligió una política de ahorro fiscal y se ahorraron 900 millones de dólares. Bueno, esos 900 millones de dólares salían de algún lado, no eran un ahorro mágico, salían de salud, salían de vivienda, por eso la ministra prometió 50.000 viviendas y ahora no puede hacer ninguna porque no tiene plata. Salieron de la educación y por eso estamos los problemas que estamos teniendo en la educación, de que faltan grupos, de que no se forman grupos. Hay profesores que están sin trabajo y tenemos superpoblación de alumnos en las aulas. Es decir, cuando se recorta el día, es como en la casa de uno, cuando uno recorta los gastos, bueno, y lo recorta de algún lado. Si, bueno, si recortamos de la comida, o recortamos de la ropa, o recortamos de la ida al cine, de algún lado, tenemos que recortarse después. Si usted recorta de la comida, cuando se sienta a mediodía y dice, voy a comer, no hay comida, pero ¿cómo que no hay? Y hay menos comida. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo un recorte. Y eso, para explicarlo muy burdamente, es lo que pasó. Entonces, si usted le suma una pésima gestión con recorte presupuestal del 10%, pero que además era a un dólar y a un nivel de vida del 2020. Y estamos en el 2022 con un dólar que tuvo una diferencia muy grande, con una inflación muy alta. Obviamente, si hay recortes y el costo de vida subió, está ahí. Y si usted administra mal, está ahí. Y después me gustaría, si me da un minutito, en algún momento hablarle de las preguntas que hicimos sobre Maldonado, que también a la gente le interesa saber qué preguntamos sobre Maldonado y qué. Sí, sí, ni que hablar. Al tema de los recortes presupuestales y la pésima gestión se agrega el tema del abandono, de las carencias, ¿no? Que eso uno puede pensar en el abandono, se refieren al abandono edilicio, al abandono de los pacientes, al abandono del tratamiento. Bueno, mire, yo escuché muchas excusas. Y las cosas uno se tiene que hacer cargo de lo que hace bien y de lo que hace mal. Y lo que, si la gente termina siendo honesta consigo misma, cuando usted hace algo mal y se da cuenta que hace algo mal, lo corrige. Yo qué sé. Eso es lo que hacemos todos. El abandono, mire, yo lo que veo es que como abandono, si me habla de cuestiones, si me habla del hospital de Pan de Azúcar, Estuvo cerrada la puerta de emergencia. No, está cerrada. Está cerrada. No, de emergencia no, la puerta de acceso principal. Se cayeron unos ladrillos, quedó una viga ahí a un peligro de derrumbe. Lógicamente, usted cierra. Ahora, lo cerró en diciembre. Estuvo cerrado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, lo que va de mayo, y todavía no se arregló. Entonces, ¿de quién? Hay una mala gestión, abandono, yo qué sé si es abandono, hay mala gestión. Lo que sí quiero decir y dejar muy bien claro es que en esas malas gestiones administrativas que estamos teniendo, quienes están sosteniendo el sistema para que no se caiga son los funcionarios médicos, los funcionarios no médicos, son los que le ponen el hombro todos los días. Mire, yo he escuchado, porque me reúno con trabajadores y con los usuarios, y cuando si hay una sola persona teniendo una emergencia, sí, hay una sola persona, a veces por turno, ¿no? Un solo enfermero por turno. Las carencias que tiene la puerta de emergencia del Hospital de San Carlos, ¿no? Hacen agua. ¿Y quién sostiene eso? Sostienen los funcionarios. Yo creo que hay que resaltar, y es importante, los funcionarios que no tienen responsabilidades de gestionar, de administrar, son los que atienden al público, los que atienden al paciente. Esos son los que han sostenido el sistema. Lo sostuvieron con la pandemia, ¿no? Pero lo están sosteniendo ahora con las graves carencias. ¿Qué preguntó de Maldonado? ¿Qué información tiene? Bien, de Maldonado nosotros preguntamos 3 cosas, que creo que no son menores. Hicimos una pregunta que era respecto a si se iba a poner en la rendición de cuentas que entra ahora en julio, fines de julio, agosto, si se iban a poner los recursos para comprar el acelerador lineal y los recursos humanos, presupuestarlos para poder de una vez por todas poner en funcionamiento el Centro de Radioterapia Regional del Este que está allí en el Hospital de San Carlos, que se construyó, se empezó a construir en el gobierno del Frente Amplio, cambió el gobierno, entró el nuevo gobierno, debería haber sido una política de Estado, algo que va a favorecer a pacientes oncológicos, que todos sabemos los problemas y los que hemos sufrido los problemas con nuestros familiares,
que lamentablemente somos muchas personas, de lo que hay que ir a hacerse un tratamiento de radioterapia a Montevideo, es terrible. Tenerlo acá era una maravilla. Y además lo iban a usar los usuarios de salud pública y los usuarios de las mutualistas privadas, de las dos mutualistas privadas que tenemos acá, y lo iban a usar de Rocha, de La Valleja, de Cerro Largo y de 33. Entonces iba a ser el centro regional de radioterapia y no le pusieron presupuesto. En el presupuesto del 2020 no le pusieron un peso. Ahora en la rendición de cuentas se podrá corregir eso. Sí, claro, en la rendición de cuentas del año pasado, que ya habían recibido el edificio, no pusieron un peso. Y lo que se ha dicho, como que es algo que el Frente Amplio les dejó, ¿no? Como peludo regalo, una cosa molesta que el Frente Amplio les dejó, es ese edificio que estaba en construcción. Debería haber sido una política de Estado. La pregunta concreta que hicimos es si se iban a asignar los recursos. ¿Qué le dijeron? La respuesta, no me contestaron eso. ¿Pero cómo no le contestaron? O sea, empiezan a hablar de otro tema, se Claro. hacen los distraídos y miran para el costado y dicen, sí, ¿qué me decía usted? Y a usted lo ignoran. No, contestan otra cosa. Cuando en las preguntas, reciben las preguntas y contestan lo que quieren. Contestan sin responder. Sí, bueno, y ahora le pongo otro ejemplo. Pregunté por lo mismo que creo que lo habíamos conversado acá el año pasado. Nosotros hicimos un pedido de informes muy exhaustivo. Lo hicimos nosotros, pero también lo hizo un diputado de la coalición de gobierno de Maldonado, sobre las 576 horas de guardia de cirugía que se autoadjudica el director del centro hospitalario Maldonado San Carlos, se lo adjudica a sí mismo, a ver por qué era eso. Nos contestaron en el pedido de informes cualquier cosa, Marcelo. Nos contestaron cualquier cosa, menos lo que habíamos preguntado. Sin embargo, Cipriani vino a Maldonado, dijo a varios medios, entre ellos este canal, porque ahora la maravilla de la tecnología, las cosas quedan colgadas en internet, todas las grabaciones de las entrevistas, está todo en internet, a y otro y varios medios de prensa, que lo hacían para compensarle el sueldo. Entonces, pero no lo pone por escrito en un documento público, como es una respuesta a un pedido de informes. Como no nos contestaron, tampoco nos contestaron ahora. Y yo quiero plantear la gravedad del tema. Mire, Marcelo, usted está trabajando en el Canal 11, ¿no? Está haciendo un programa. ¿Usted podría estar haciendo un programa en un canal colega a esta hora? ¿Y qué pensaría la gente si usted además cobra por hacer un programa en otro canal a la misma hora, un programa que no hace? El director del centro hospitalario se autoadjudica horas de guardias de cirugía en el hospital de San Carlos, que no tiene cirugías de urgencia. Es una inmoralidad. Y no sé si una ilegalidad, seguramente, pero yo quiero que me lo pongan por escrito. Lo que dicen en la prensa me lo pongan por escrito, o lo hubieran contestado en el Parlamento. No lo contestaron. Y la tercera pregunta es: ¿existen en el hospital de Maldonado trabajadores en negro, es decir, trabajadores contratados por fuera del Estado, contratados no por la planilla de ACE, ni por comisión de apoyo, que es la otra forma de ingreso, que por lo entraron los funcionarios de COVID, esos que ahora se quieren sacar y que obviamente ellos necesitan el trabajo y la población de Maldonado necesita que esa gente esté continuando trabajando ahí? Además el COVID sigue, ¿no? Quiero decirlo por Sí, la duda. sí, sigue, y tenemos muchas personas conocidas que están cursando enfermedad en este momento. Parece como que lo dejamos, pero bueno, somos medios uruguayos. Pero lo que quiero decir es, preguntamos si había trabajadores en negro, es decir, que no están que cumplen funciones, cumplen horario, guardias, y no figuran en planilla. Se les paga sin recibo de sueldo, se les paga en la mano. Eso es un acto administrativo gravísimo. Eso es, a ver, debería caer desde el gerente general para abajo todos los que hicieron esta barbaridad. Si es que es así, les preguntamos, porque tenemos denuncia de que esto es así, no estamos hablando en vano. No nos contestaron. O sea, de las 3 preguntas sobre Maldonado, no nos contestaron absolutamente nada.
A mí me gustaría ver si podemos buscar de repente alguna imagen de lo que fue la comparecencia del ministro y del presidente de ACE en el Parlamento. ¿Y qué pasa ahora? Porque usted formula preguntas como legislador, no le son respondidas. Me imagino que usted habrá salido desconforme de esa maratónica sesión de 9 horas, escuchando una cantidad de explicaciones, menos lo que usted preguntó. Pero bueno, una segunda opción. Bueno, ¿y ahora qué hago con estas preguntas que no recibí respuesta? Bueno, nosotros igual, teniendo en cuenta que esto podía pasar, el día lunes nosotros presentamos 6 pedidos de informes que incluían estas preguntas y otras, ¿no? Hicimos 6 pedidos de informes que esperamos a ver qué es lo que nos responden para de vuelta a ver tomar las medidas que tengamos. En definitiva, depende de ellos responder. Deberían responder y deberían responder los que se les pregunta, no responder otras cosas. Bueno, pero en un pedido de informes ahí es más específico. De repente en el Parlamento, como es oral, Bueno, es más fácil irse por las ramas en un pedido de sí, informe, o sea, como un bueno, examen. Sí, sí, pero igual. A mí me preguntan cuáles son los Pero límites el de tema Uruguay y yo no puedo ponerme a hablar de Europa, ¿no? Usted sabe que puede, porque el problema es que ahí no hay un profesor que lo corrija. Yo le pregunto, dígame los límites de Uruguay, y usted me habla del Mundial de Qatar, y yo, como legislador, voy a salir con el papel y decir, miren lo que contesta Pujares, pero no hay un profesor que le diga a Pujares, usted reprobó. Bueno, eso debería existir, ¿no? Debería Sí. suceder porque más allá de que sean parlamentarios y que parlen mucho, en definitiva siempre tienen que tener claro el horizonte de los problemas por los que atraviesa la gente. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue la comparecencia en el Parlamento. Y bueno, estas respuestas de Maldonado que quedan sin contestación, como tantos otros problemas, habrá que esperar a ver los tiempos también de respuesta a los pedidos de informe, porque mientras la burocracia va y viene, los papeles suben y bajan, la gente sigue sin remedios, la gente sigue sin especialistas, la gente sigue con unos plantones brutales en el hospital, con la puerta de entrada del hospital de Pan de Azúcar cerrado, o sea, todo eso sigue mientras los informes van, vienen, las preguntas Sí. y las horas del Parlamento pasan. Bueno, yo creo que diste en el clavo de cuál es el kit de la cuestión. Porque aquí el kit de la cuestión no es que se le responda a un diputado o que un ministro. El kit de la cuestión es la gente. ¿Para qué gestiona un gobierno? ¿Para qué un gobierno, y todos nos presentamos para hacer gobierno y gestionar? ¿Pero para qué? Es para la gente, para mejorarle la calidad de vida a la gente. Cuando empeoramos la calidad de vida de la gente, deberíamos corregir las acciones, porque equivocarse se puede equivocar cualquiera. Es más, todos seguramente nos equivocamos día a día en nuestro accionar, en nuestras cosas, y cuando nos damos cuenta corregimos. Ahora, si hacemos eso en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a hacer eso cuando lo que está... Porque a ver, y además, ¿quién va? Se atiende por ACE generalmente. La población más necesitada. Entonces la población más necesitada es a la que más castigamos por una mala gestión. Yo creo que hay muchas cosas para ver, porque ese es el centro. La gente es el centro, o debería ser el centro de la inquietud de la gestión de cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo, ¿no? Usted ha hablado de los funcionarios, que son los que han sostenido el sistema, no solamente en la pandemia, sino con estas escaseces, los médicos y los no médicos, que son los que le ponen el hombro al Uruguay, ¿no? Usando un cliché de otras épocas. Ahora, ¿qué pasa con el desgaste de esos funcionarios que han padecido durante la pandemia a puntos extremos, lo hemos visto, Sí. y también con la desmotivación, porque es difícil levantarse todos los días, saber que uno no va a sentarse en un escritorio a pasar planillas o mientras escucho la radio voy llenando formularios, o sea, van a laburar con la salud, a lidiar con las preocupaciones y el estrés y la presión de la gente y sin herramientas o con carencias o con problemas, entonces también el ánimo se ve muy deteriorado, ¿no? Es brutal porque, mire, este, para mí es admirable este, quienes se dedican a eso, ¿no? Porque hay que tener vocación para eso, ¿no? Hay que tener vocación para ser médico, para ser enfermero, O sea, maestro. también para ser maestro. Pero ahora hablamos de la sí, salud. pero claro, no, porque además es decir, es clave la salud, ¿no? Porque cuando usted llega a un centro de atención, sea un sanatorio, sea un hospital, a cualquier lugar que usted va porque usted se siente mal, o porque usted tuvo un accidente, o le pasa algo. Si no, nadie va a pasear, va con un problema de salud, y hay que son variadísimos, ¿no?
y el personal que te atiende está valorándote a vos, valorándome a mí, a ver a quién atiende primero, quién es más grave, tomar esas decisiones, ¿no? A cuál atiendo primero. Entonces cayó un accidente, disculpame, a vos te duele la cabeza, ¿para qué? Tengo que entrar a uno que vino con la pierna quebrada. Y eso es porque es muy leve, las cosas que se ven en la puerta de emergencia Sí, sí. de los hospitales o de los sanatorios, mire que Sí, este, sí. es algo jodido. Admiro la vocación de quienes se dedican a eso. Y sí, y además tuvimos una pandemia, tenemos, pero tuvimos graves problemas en una pandemia con más de 7.000 compatriotas muertos, ¿no? Hubo un deterioro este, y un desgaste que tuvo en los funcionarios. Yo conozco algunos que tengo relación más allá de la relación política o de la relación de conocimiento, este, gente amiga que ha pasado, ¿no? Se me murieron 3 personas en la mano, ¿no? Y mire que eso, Y eso, el este, daño es invisible, porque es un daño ah, en lo anímico, en lo psicológico. Se habló mucho de que todo este personal de la salud, médico, no médico, todos los que tuvieron que ver con la salud en estos 2 años que llevamos de pandemia, deberían ser retribuidos de alguna manera, más allá de los aplausos del principio y de titulares en la prensa y de que los inviten a los programas y de que cuando hablamos de ellos digamos, algo en la práctica. Se habló de una retribución de repente sí. económica. ¿Hay algo concreto? Digo, Mire, ¿en hay el muchas Parlamento se cosas. habla algo? Nosotros a iniciativa de una compañera del equipo, este, que está acá, había planteado buscar la forma que estamos viendo legalmente como es de que se pueda para la hora de la jubilación retribuir o computar años tipo 2 por 1 o en el sentido de bueno, por lo menos un aliciente. Que se puedan jubilar Eh, antes, de repente, Claro, si se hicieron dos por computar uno, estos años, 2 años, es decir, en un vez de año dos que por sean dos, 4. sí, una cosa así. Estamos viendo legalmente a ver qué se puede. Sabemos que el diputado Luz ha presentado Mm. también alguna, no en ese sentido, pero en un sentido de retribución. Sí, está bueno que te reconozcan ahí. Este, pero más allá de eso, mire que los funcionarios no lo hicieron para que los reconozcan o para No, que los no, ni que retribuyan, hablar, y el sentimiento que ni que hablar. tienen, mire, el otro día este, paso a buscar a un compañero que trabaja que es miembro de un equipo de salud, médico, y trabaja conmigo en el despacho asesorando, y lo vi digo, ¿qué te pasa? Me dice, hace 10 minutos no le pude salvar la vida a un hombre de 40 años. ¿Qué vas a decir? No. Y eso les pasa todos los días. Yo, Marcelo, comparemos si eso nos pasara a nosotros en el día a día del trabajo, Es ¿no? muy bravo, muy bravo. Yo la verdad admiro y respeto a todo el personal de la salud porque es brutal el compromiso y el desgaste que tienen. Están lidiando con la vida y con la muerte, ¿no? Ujú. Muchas veces gente conocida, muchas veces gente joven, la impotencia, o sea, no tengo ni idea quién es el paciente, pero siento esa empatía de ser Sí. humano, porque además son todos vocacionales, son todos altruistas, la gente que trabaja en la medicina es muy especial, todos, ¿eh? Uno dice la medicina y piensa en los médicos, no, 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 todo el personal. a nivel de enfermería, ni que hablar, que ayer fue el Día Internacional de la Enfermera, pero realmente uno piensa en la salud mental de toda esa gente que se vio severamente afectada, a ver si hay algún tipo de correspondencia, ¿no? Del sistema político, del Uruguay como país, de nosotros como sociedad. Todos deberíamos estar pensando en algo conjuntos para agradecer y enaltecer la labor de toda esa gente que nos ha cuidado, que ha hecho todo lo posible, en algunos casos no ha podido salvar gente, pero que no dependía tanto de lo que ellos pudieran hacer, sino de la gravedad, en fin. Pero sin lugar a dudas que tiene que haber una retribución. Tengo otros temas para hablar con usted, diputado. El decreto de Casa de Fauna Autóctona, que fue flexibilizado por el presidente de la República, que bueno, ya lo hemos reiterado, vamos a refrescarlo una vez más, no establece de repente en la Casa del Ciervo si pueden ser hembras o pueden ser crías, eliminó el departamento de Canelones como territorio no habilitado para cazar, la distancia mínima de un centro poblado ahora es de 1 kilómetro, o sea que 1 kilómetro de una escuela, de una casa o de cualquier centro poblado pueden andar los tiros, no se especifica mucho el tema del arma, el permiso de quien el dueño del campo puede ser verbal y después si pasa algo, las palabras se las lleva el viento. Bueno, con todo esto evidentemente no puede haber muchas opiniones positivas. ¿Cuál es la suya? Sí, bien, yo primero que nada te corrijo, no es de casa de fauna autóctona, es de fauna exótica. Es Dije, lo que dije dice. autóctona, Sí, pero no, es exótica, exótica. perdón, me corrijo. Sí, Es exótica. bueno,
ahí hay diferentes posiciones. Este, hay sectores de la sociedad que ven con preocupación el tema del medio ambiente, el tema de la casa. Hay sectores de la población que, bueno, piensan que no está bueno por, sin ser ambientalistas o defensores a ultranza de los animales, dice, bueno, pero acá hay una serie de cosas que tú tocaste ahí. O sea, andar a los tiros a 1 kilómetro de la escuela, habilitar la casa nocturna. Yo te quiero decir, 1 kilómetro de noche, Marcelo, en el campo, ¿quién lo mide? No más 1 kilómetro, donde yo apunte al centro poblado 1 kilómetro, Ah, pero depende del arma que use. y en la noche en el campo, 1 kilómetro, ¿cómo lo mide usted? ¿No? Porque si no hay Sí, no hay poste mojones. fluorescente que diga mojones fluorescentes que acá está a 1 kilómetro, yo qué sé. Entonces hay una preocupación generalizada sobre este tema. Nosotros, obviamente que nos preocupó por las dos cosas. Y sobre todo porque después se pone en riesgo hay varios temas que están incluidos ahí. Algunos que se ven en el papel y otros que le voy a contar que no están, que son los que no se ven en el papel. ¿Qué sucede con los animales? Se autoriza pasar de 1 a 5 los animales para cazarse. O de 5 a 10, ¿no era? O de 5 a 10, perdón. Ahí va. De 5 a 10. Yo me he cruzado en la noche, porque veo que a veces se cruzan los animales en la carretera, y le aviso que algo entiendo de los animales. Y cuando se le cruza un ciervo axis, que dice que supuestamente es un animal exótico, que podría ser una plaga, un ciervo axis hembra con un guasubirá, yo te quiero ver, si en un tramo y estás con un rifle y sos cazador, ¿quién lo identifica en fracciones de segundo, ¿no? Pero ¿Qué además, quiere decir usted? ¿Que cacen venados en vez de ciervos? y lo que pasa es que, pero es una pregunta que hago. Seguramente habrá gente muy avesada que podrá identificar rápidamente a este le tiro, a este no le tiro. Yo le digo porque a mí Y el que va a cazar ciervo no sabe. Porque además acá estamos, detrás hay unos intereses económicos del turismo, de caza exótica. Sí. Ahora vamos a ir a eso. Pero lo que le quería decir es, a mí yo conozco, es más, paso un chivo de reclamo. En el Parlamento hace 2 años presentamos un proyecto de ley para declarar especie protegida al venado de campo que está durmiendo. No hemos tenido suerte de que salga de la Comisión de Ambiente y pase a votarlo. Un proyecto que es bastante inocente, no digo inocente políticamente, es proteger al venado de campo que está casi en vías de extinción. Ah, y es muy light, diputado. Después lo vemos. Tenemos otras cosas para ver. Pero bueno, yo conozco, por suerte son de esas cosas que a uno le gusta y yo sé identificarlos. Cuando se me han cruzado de noche en la ruta, en esas fracciones de segundo, yo quiero ver si lo reconozco. Me ha pasado y me quedo la duda, dijeron guasubirá o era una hembra axis. En esas fracciones de segundo de noche. Bueno, pero ahora el decreto es flexible, o sea que no importa. Le tiro. Usted tírele que después vemos. Yo creo que cuando se fomentan cosas que no se deben fomentar, porque después usted sabe lo que pasa en la realidad de lo que no está escrito. Y después algunos van a entrar y dicen, tirale al ciervo axi, al jabalí y vamos a hacer una milanesa carpincho, ¿no? Me están haciendo señas que tenemos el móvil. ¿Usted sabe por qué se flexibilizó este decreto? Porque apareció una foto del presidente con un perro pitbull y dijeron, acá tenés la explicación. Me parece que eso es muy lineal. Yo le voy a decir, la Asociación de Cazadores, que son los que manejan esto que usted decía, turismo internacional y todo lo demás, ellos le presentaron al lo dijeron ellos, no lo digo yo, están los medios de prensa, le presentaron un decreto al presidente de la República que fue prácticamente, dicen, con una coma cambiada el decreto que salió. Y ahí hay varias cosas. ¿Hay intereses económicos fuertes? Hay intereses económicos fuertes. Mire, un turista que viene 2 o 3 días a cazar, gasta unos 10, 12 mil dólares entre los permisos de caza y lo que gasta, pues esto no es un...
Yo no le voy a decir deporte, porque deporte es cuando usted y yo jugamos al ping-pong y jugamos los dos. Ni el jabalí, aunque sea plaga, ni el ciervo, ni el otro saben que están jugando un deporte, ¿no? Entonces, mientras los dos no sepan, para mí no es un deporte. Pero no, es una opinión personal. Se autoriza eso. Hay intereses económicos muy fuertes. Y está hecho a medida. Ahora, coincido, mire, con Ugarte, que fue ministro de este gobierno, de Ganadería. Yo coincido plenamente en lo que él decía. Es un retroceso, porque a nivel mundial esto Uriarte. Uriarte. Esto, José María Uriarte. Esto se está, a nivel mundial, se está eliminando y nosotros hacemos todo lo contrario de nivel mundial. Pero hay otra cosa que no se dice, que la voy a poner arriba de la mesa. En Uruguay hay... Ya estoy con el móvil, ¿eh? Sí, deme un minutito y ya lo dejo. En el Uruguay hay dos formas de ingresar armas. Estoy hablando de armas, hay coleccionistas de armas, ¿no? De estos rifles de caza. Miren que estos rifles de caza no es un 22 que uno, no, son unos rifles potentes con miras telescópicas nocturnas, tienen todo uno. Muchas de esas armas ingresaban al país y no había que declarar el ingreso ni el egreso. O sea, usted declaraba en el ingreso que entraba, pues se iba, y el turista, o quien venía, no tenía que declarar que se llevaba el arma. Y esas armas quedaban en Uruguay. Durante muchísimos años, armas que ingresaron turistas de cacería están colgadas en las paredes y las repisas de algunos coleccionistas de armas de este país. El Frente Amplio, que no fue el que hizo los decretos estaban hechos, los que teníamos antes, que estaban bastante bien, no fueron hechos por el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que hizo fue, Bonomi, justamente, lo que armaron fue un decreto y una forma de controlar que las armas que ingresaban efectivamente salieran. Porque atrás de eso, de la cacería, también después quedan las armas. Así que hay varios temas. El peligro, miren, en Canelones Canelones tiene una peculiaridad. Tiene mucha ruralidad, pero tiene mucha densidad de población. Una zona rural de Canelones, que usted pueda estar a 1 kilómetro de noche tirando tiros, es un disparate. Da para mucho el tema, vamos a tener posibilidad de conversar con usted otra vez seguramente, y como siempre nos quedan temas pendientes que los vamos pasando para las siguientes entrevistas y vamos conformando un mix de la actualidad con algo que nos fue quedando pendiente, que nos pasa siempre también con el diputado Antonini. Le agradezco mucho por estos minutos. No, por favor, un gusto como siempre y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Móvil, rápidamente, vamos con ustedes. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Estamos con Natalia Pereira, representante de ACE. Gracias por la espera y mirá, estamos combinadas. Es verdad. ¿Cómo se vive en el día de hoy esta jornada? Bueno, una jornada preciosa, un día precioso, a pesar de ser viernes 13, pero bueno, nosotros con toda la energía realmente llegamos a un lugar donde valoramos el trabajo, pero sobre todo valoramos también a nuestros referentes en los territorios que tanto hicieron en estos meses de pandemia para aportar a lo que es la recolección de sangre. Vinieron como 20 en el ómnibus, sí, ¿no? somos 20 y vinimos justamente a involucrarnos o a declararnos interesados o involucrados y a comprometerlos a ellos, comprometernos nosotros con la ciudadanía, con el vecino y con la persona que lo necesite, porque justamente eso, la solidaridad es lo que debe primar en lo que tiene que ver con la donación de sangre, así que contentos. Exactamente, el compromiso. Y son como 10 departamentos, ¿no? Sí, tenemos 10 departamentos que en muchos casos hicieron jornadas en plena pandemia, con todas las medidas, por supuesto, que establecía el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, también nosotros preocupados y ocupados en lo que tenía que ver con la posible situación de desabastecimiento de sangre. Nosotros intentamos por lo menos aportar con los referentes locales que abordan distintos temas de salud, lo que tenía que ver con el compromiso con la sangre, y bueno, y esto fue creciendo, y más allá de crecer, creo que hoy cada uno de los que vino se lleva en el corazón
corazoncito al Hemocentro y el reconocimiento y la importancia de lo que son los centros de referencia que nos brindan seguridad y calidad asistencial a los usuarios. ¿Y cuál es el gran proyecto que se viene? Bueno, Jorge seguramente ya adelantó lo del banco de leche, que obviamente también los entusiasmó a los referentes de usuarios, porque cada uno de los que está mirando seguramente conoce a alguien que pasa por momentos complicados, situaciones que requiere de la ayuda y el apoyo de otros, que bueno, que evidentemente ni la leche ni la sangre se compra, por tanto, el sensibilizar a la población. Y para eso necesitamos estar sensibilizados nosotros los que vamos a trasladar en los territorios, así que re contentos también con esto y ya se fueron con muchas preguntas y con muchas ideas de cómo trabajar en los territorios. Y se precisa dinero. Se precisa voluntad política, se precisa inversión, se precisa una discusión también de todos los que forman parte del Estado, porque creo que hay cosas que uno tiene que verlos no como caprichos, sino como políticas de Estado, porque en realidad son las cosas que trascienden a los gobiernos y es a donde los ciudadanos tenemos que apuntar, a dar discusiones serias y que realmente aporten al futuro del país. Natalia, si me permitís para despedirnos, porque hay gente que vino de Paysandú, de que vengan chicas a saludar, que ya querían. ¿Tu nombre? Soy Sonia Martínez de Quebracho, Paysandú. Miriam Baller de San José de Mayo. Sol Aloy, Florida. Muchísimas gracias entonces por esperarnos hasta esta hora. Natalia, un gusto. Si querés dejarle un mensaje a Maldonado. Bueno, sí, por supuesto. Primero, el reconocimiento a todo el pueblo que gracias al pueblo y a decisiones políticas hoy existe este Hemocentro, que quizá no todos saben lo importante que fue durante la pandemia el que este Hemocentro estuviera en todos los puntos del país que estuvo, que realmente hizo sentir que las políticas del Hemocentro trascendieron la frontera de la región este y que por supuesto que los compañeros que están acá agradecen a esa solidaridad del pueblo de no cuestionar siquiera por qué se salía del límite que tenía establecido el Hemocentro. Así que el agradecimiento y por supuesto que el compromiso también de parte de todos los que no somos de Maldonado, de todos los que no somos de la región este, de poder aportar y apoyar a este proyecto o a estos proyectos que se vienen. Así será. Bueno, amigos, nosotros cerramos por el día de hoy, así que, bueno, feliz día, feliz fin de semana, feliz Día de la Madre. Saludamos y nos estamos despidiendo. Seguimos contigo, Marcelo, en el piso. Gracias. Muchas gracias, Laura y Santiago, por el trabajo de este día en el móvil. Hacemos una pausa a las 12:22, ya volvemos.